A los que entraron mientras estábamos orando, allí los saludaré ahora cuando termina la clase. Bienvenidos a todos. Estamos en la parte 4 de el tema que estamos estudiando, que son ovejas. Habíamos hablado que son 15 ovejas las que vamos a estudiar. La mayoría aparecen en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, y otras que por incidencia no mencionadas como ovejas, pero digamos como en el caso del hijo pródigo, que lo vamos a estudiar como una oveja, y su hermano mayor también lo vamos a estudiar como una oveja porque es la referencia que le hace el Señor a través de las parábolas a nosotros como individuos y a nosotros como iglesia. De una manera muy rápida, vamos a ver las imágenes de lo que ya hemos estudiado. Iniciamos con la introducción. No es que voy a explicar lo que hablamos solamente para tener la mente clara. Iniciamos con la introducción. Después de la introducción, hablamos de la oveja engordada. Los que se están incorporando a esta charla o a este estudio pueden ir a buscar en el canal de YouTube que se llama Solo Jesús o buscan también Pastor José Garmendia. En caso de no encontrarlo, me dicen y con mucho gusto les paso el link y buscan el listado, el playlist que se llama Ovejas y ahí van a encontrarse cada uno de estos capítulos. La parte 2 correspondía al estudio de la oveja débil y la parte 3 correspondía al estudio de la oveja enferma que lo hicimos el lunes pasado. Hoy vamos a estudiar la oveja perniquebrada. Van a ver qué interesante esta ovejita, la perniquebrada, de todo lo que vamos a aprender alrededor de esta oveja. Les había dicho en una oportunidad que vayamos viendo con cuál oveja nos identificamos, cada uno. De hecho, Doris dijo en la iglesia que ella se identificaba con todas. Me parece a mí que de todos tenemos algo de cada una de ellas, pero a veces nos vemos acentuados en una en particular o en dos o tres en particular. Hoy vamos a estudiar, como le digo, la oveja perniquebrada. Antes voy a leer Ezequiel 34 del verso 1 al verso 4 para poder entonces tener el marco de la lectura que estamos haciendo. Dice Ezequiel 34, el verso 1, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza. Y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Esto es importante tenerlo presente y lo repito en cada clase, que el mensaje de llamado de atención es principalmente a los pastores. Lo vamos a ver cuando entremos al Nuevo Testamento de la misma manera. No es que las ovejas están eximidas de ser llamadas a dar cuentas, pero las ovejas tienen problemas porque los pastores fallaron. Ese es el centro del mensaje que el Señor tiene en Ezequiel 34. Y de ahí empieza a hablar con las ovejas, él, donde en el verso 3 dice, coméis la grosura, os vestéis de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis a la enferma, no vendasteis a la perniquebrada, no volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Como ven, en el verso 4 subrayé la perniquebrada que vamos a estudiar hoy. La otra semana estaremos estudiando la descarriada y la siguiente, la perdida. Pero en cuanto a la oveja perniquebrada, es importante hacer una pequeña separación de las que ya hemos estudiado como tal. Porque la oveja débil, lo aprendimos, está débil básicamente porque es descuidada por los líderes o descuidada por sí misma. Débil porque no se alimenta correctamente, entonces carece de la fuerza, de la energía para poder salir adelante. Esto no significa que está enferma, significa que está desnutrida.
Y eso es lo que estudiamos en la oveja débil. Les repito, a los que están incorporando por primera vez, vayan al canal y ahí pueden buscar donde mencionamos a esta oveja para que puedan tener el mensaje completo. La enferma, que fue la que estudiamos la semana pasada, vimos que fue por patógenos que la mantienen enferma. Son virus, son bacterias y todo esto lo estudiamos dándole a cada uno de los virus y bacterias una aplicación para poder nosotros identificarnos con esta oveja. La herida, que no la voy a estudiar hoy, sino que la vamos a estudiar la otra semana. Y, hoy la perniquebrada es una mezcla entre las dos, solamente que la herida corresponde a aquella que ha tenido un accidente o ha tenido un ataque intencional. Un accidente me refiero a que se ha caído, se ha ido a un hoyo, le ha caído a un árbol encima, esa está herida. O cuando hablo de un ataque intencional, se refiere a algún depredador o se refiere a alguien que él la quiere atacar con un propósito. Es que no quiero profundizar ahorita hasta que lleguemos al estudio de la perniquebrada, porque la perniquebrada entra dentro del ataque intencional. Entonces separamos a la herida de la perniquebrada, aunque ambas pueden tener un accidente, aunque ambas pueden tener heridas, la perniquebrada está así por un ataque intencional. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy, esta oveja, la perniquebrada, a ver si nos identificamos con ella. La definición es que tiene una o más de las patitas quebradas. Esto lo que hace es que la limita su capacidad para moverse, limita su capacidad para caminar. Como dijimos hace un momento, la perniquebrada está así porque se puso en esa condición de manera intencional. Tengámoslo presente esto. Entonces, si ella no puede moverse y si ella no puede caminar con libertad, es porque se le puso en esa situación. ¿Quién la puso en esa situación? Bueno, vamos a hablar un poquito más acerca de quién la puso ahí y por qué la puso ahí en esa condición. Pero hablemos un poquito de los síntomas a la hora de que ella está herida, a la hora que está herida y con la pierna quebrada. Quiero hacer un pequeño, eh, una pequeña pausa en esto de la pierna quebrada, porque digamos, aunque ella tiene incapacidad para moverse, para apoyar su extremidad, por el dolor que tiene, por supuesto, que hace que camine lento, que la lleva a una mayor dependencia del pastor. Esto se dio por consecuencia de que le golpearon el muslo. Cuando hablamos de perna quebrada, no estamos hablando de que se le quebró el hueso, sino que el muslo ha sido lesionado, el, el músculo como tal ha sido lesionado de manera intencional. ¿Cómo se lesiona el muslo? El pastor toma a la oveja, pone la piernita en una piedra o lo pone en un tronco y le da con la vara fuerte sin quebrarle la pierna, pero de forma de que el muslo quede lesionado. Eso se hace de manera intencional. ¿Por qué se hace eso? Bueno, porque la oveja es bastante inquieta y es la identidad que tiene esa oveja, es muy inquieta. Lo que hace es salirse del camino constantemente. Quiere ir más rápido que las demás ovejas. Por muchas razones, porque tiene mucha energía, porque es muy inteligente, porque se siente autosuficiente, porque se aburre de ir al ritmo de los demás, porque es muy dinámica. Al final de cuentas, esta oveja no es que está haciendo algo pecaminoso, pero el ritmo que lleva es tan acelerado que deja botado al pastor y deja botado al rebaño, porque el pastor no va a abandonar el rebaño. Entonces esta perniquebrada, por andar brincoteando de un lado para otro, por la energía que tiene, entonces necesita un estate quieto. ¿Qué es lo que sucede? Que el pastor, para que se quede quedita, esta ovejita inquieta, para que se quede quieta, tiene que golpearle el muslo, como les dije, para que haya un dolor ahí.
No es solamente golpearlo de forma de que se hinchó y la dejó ahí, no, no, tiene que lesionar el muslo para que el dolor, la intensidad del dolor, haga que ella baje ese ritmo y entonces empiece a caminar al ritmo de todos los demás, de todas las demás ovejas y deje de salirse del camino por el cual está siendo llevada. ¿Por qué? Porque las perniquebradas, bueno, antes de que tengan la pierna lesionada o el muslo lesionado, no van al ritmo del pastor y no van al ritmo del rebaño. ¿Qué sucede? Que al ir tan aceleradas, se sale de la protección del pastor. Se sale de donde puede el pastor controlarlas a todas, porque ella trata de llegar antes que los demás a la meta hacia donde se dirigen todos en conjunto. Y nosotros, mis hermanos y mis hermanas, como iglesia, nosotros tenemos que caminar en conjunto. Nosotros no podemos venir y salirnos y uno irse más o irse el otro más lento. Tenemos que ir en grupo, tenemos que ir unidos. No es como funciona en el mundo, que el que más, diría mi abuela, que el que más galillo tiene, traga más pinola, así decía mi abuela. O sea, que el que más grita es el que obtiene las cosas, el que más corre es el... No, no, ese tipo de conducta es del mundo. Nosotros no, nosotros tenemos que caminar en bloque, en conjunto. Si alguien tiene mucho dinero, tiene que acomodarse a los que no tienen dinero. No puede hacer como la iglesia de Corinto, que los que tenían más, entonces comían más y dejaban a los demás de lado. Hay que acomodarse, hay que caminar al ritmo. No vamos a hacer, ejemplo, como iglesia, una actividad donde solamente las personas que tienen más capacidad de pago puedan estar. Y los que no tienen, entonces no pueden llegar porque no tienen. No, tenemos que acomodarnos de una manera que sea equitativa, que sea equilibrada para que todos estemos participando en conjunto. No solamente en actividades, lo uso nada más como un pequeño ejemplo, sino también en los estudios. Aquí vamos de manera equilibrada, vamos en conjunto. Si alguien se empieza a rezagar, hay que empezarlo a jalar. Pero también puede salir ahí la ovejita que siente que sabe mucho y entonces se mete a la clase y empieza a tratar de ir más adelante de lo que estamos y entonces empieza a dejar rezagadas a otras. Por muy bien que entendamos, por una capacidad de aprendizaje buena que tengamos, nosotros tenemos que ir juntos, tenemos que ir en bloque. Cuando hablamos de ir en bloque, no se refiere que si hay alguien que es vago, que no le gusta estudiar, que no le gusta leer la Biblia, lo vamos a esperar. No, no, de eso no se trata. También vamos a ver esa oveja. Pero tenemos que ver que los que se esfuerzan, que ponen de su parte, que hacen lo mejor que pueden para caminar con el grupo, pero les cuesta, tenemos que ir llevándolos de la mano. La perniquebrada tiene la conducta de agarrar atajos, es impulsiva porque se maneja por las emociones. Y no que las emociones sean malas, mis hermanos y mis hermanas, porque nosotros somos seres emocionales. Así fuimos diseñados. Las emociones son parte de nuestra identidad, parte de nuestro ser. Entonces las emociones no se pueden quitar, pero sí deben de controlarse. Nosotros no podemos funcionar a base de las emociones. Dios nos dio a nosotros como hijos suyos a través del Espíritu Santo algo que se llama templanza. Es un fruto del Espíritu Santo. Y este fruto del Espíritu Santo es ni más ni menos que el control y dominio propio. ¿Qué es el control y dominio propio? Que no nos podemos dejar ir por las emociones. A veces cuando las emociones nos ganan, entonces podemos estar actuando de una manera en que nos salimos del grupo, por muy emocionados que estamos, por muy emocionales. Y todos caminamos diferente. Tenemos que tratar de ser equilibrados en lo que hacemos. ¿Quiénes son entonces las ovejas inquietas? ¿Quiénes son esas ovejitas que andan brincando y brincoteando por todo lado? Bueno, esas son las que confían en su propia sabiduría, entonces ya creen que saben mucho, que ya no necesitan del pastor, ya aprendimos mucho, que ya no necesitan de estudiar. Es aquella llamada de atención que le hace el Señor en el Apocalipsis
a la iglesia de la Odisea, que cree que es autosuficiente y se cree muy rica, porque dice, ya no necesito de nada. Confían en su propia sabiduría, confían en sus impulsos y no se dejan llevar por el Espíritu Santo, ni se dejan pastorear como tales, porque ya creen que saben mucho. Son estas ovejitas que cuando ya tienen un grado de entendimiento, hasta quieren pasarle por encima al pastor con las demás ovejas, porque ya creen que llegaron a un nivel donde el pastor no es necesario y el pastor siempre, y subraye mis hermanos y mis hermanas, siempre va a ser necesario. Y cuando yo digo el pastor siempre va a ser necesario, todos necesitamos de una guía, todos necesitamos de un pastoreo, todos, todos. Por eso cuando iniciamos este estudio, una de las frases que yo dije es todos somos ovejas. Claro, cuando hablamos del pastor estamos hablando de Jesucristo, pero el Señor Jesucristo pone a personas para guiar. Porque nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no movernos ni por nuestra opinión, ni por nuestra sabiduría, que nuestra sabiduría por lo general está corrompida, por nuestros impulsos, por nuestras emociones, porque nos puede llevar a tomar decisiones que no están en consecuencia con el carácter de Dios, con la voluntad de Dios. En Proverbios, en el capítulo 14, en el verso 12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cómo hace una ovejita inquieta para poder reconocer en medio de su emoción que no se está equivocando? Porque no hace la pausa, porque no tiene paciencia. Entonces, el Señor interviene en esa ovejita para poder que corrija lo que está haciendo, el avance que está tomando y que está en alguna medida desordenando el rebaño. Entonces el pastor tiene el rol de corregir a esa oveja, porque esa oveja, aunque sea mucha energía, aunque sea muy habilidosa, aunque sea muy inteligente, aunque tenga mucha capacidad, si se sale del marco que el pastor establece, se vuelve problemático esto. Y por eso el pastor tiene que intervenir. Cuando una oveja en los tiempos antiguos era así, se alejaba constantemente del pastor. Entonces, ¿qué hacía el pastor? El pastor venía y suavemente le lesionaba las patitas en la parte del muslo. Como le digo, no es que le quebraba el hueso, pero la lesionaba de manera que le quedara una lesión permanente. Subraye esto, por favor. Le quedaba una lesión permanente. ¿Suena esto feo? ¿Suena severo? Sí, suena horrible. Pero aunque nosotros lo veamos feo, aunque nosotros lo veamos horrible, en las manos de Dios, que es un Dios misericordioso, amoroso, compasivo, de oportunidades, en las manos de Dios es bueno lo que se está haciendo. En Proverbios, en el capítulo 13, en el verso 24, dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Eso es lo que hace Dios. Lo que hace Dios es agarrar a esta ovejita y ponerla de manera figurada, utilizando esta metáfora, ponerla en un tronco, poner la piernita en una piedra y agarrar la vara y darle de forma de que le lesione el músculo a tal grado que la oveja cuando camina no puede porque le duele. ¿Y por qué hace esto el pastor? Porque la ama. Esto es algo muy importante, mis hermanos. Nosotros no hemos entendido, y cuando le digo no hemos entendido es porque usualmente tenemos la tendencia a quejarnos, tenemos la tendencia a preguntarle al Señor, ¿y por qué a mí me pasa eso? ¿Por qué no a aquella persona que anda siendo loco? ¿Por qué no a aquella persona que está metida en los nightclubs? ¿Por qué a aquella persona que está metida en las cantinas? ¿Por qué, Señor, a aquella persona que te aborrece no le pasa eso? ¿Por qué me pasa a mí? Porque nos ama. Porque el Señor nos ama. Si no fuera por eso, nos dejaría andar como esos otros y que nos vayamos al infierno, que nos perdamos completamente. Pero el Señor no quiere que nos perdamos. El Señor nos ama y nos corrige por eso, porque nos ama. Más bien, el que detiene el castigo, el que no hace eso, según el proverbista, el que no hace eso,
es porque aborrece a su hijo, o sea, lo desprecia, no le importa, haga lo que quiera, a mí no me importa si lo secuestran, si lo matan, si se lo roban, si se lo comen, no importa lo que le hagan, a mí no me importa, porque no lo ama. Yo veo mucho, especialmente en las mamás, que los hijos se molestan porque la mamá los llama y dónde está papito y a qué horas viene mamita, y no me has escrito nada, se molestan con las mamás. Ella estoy grande, no tiene que estarme controlando, ya tengo 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, mamá no tiene que estarme diciendo, y eso es porque los ama. Cuando mamá nos ama, entonces va a tener una conducta de madre. Lo natural es que quiera interesarse de cómo estamos, no importa la edad que tengamos, no importa si ya nos casamos, no importa si tenemos hijos, incluso no importa si ya tenemos nietos y ella está bien ancianita, mamá quiere saber cómo estamos. Eso es amor, es una manifestación del amor. De hecho, cuando el pastor tomaba esa oveja y la lesionaba en la piernita, el pastor no es que la dejaba ahí tirada. Y póngase a pensar, entonces agarra y la lesiona, el rebaño sigue caminando y ella no puede caminar porque le duele mucho, está recién lesionada. Y es una herida intencional, como lo dije al principio. No, el pastor la lesionaba y la cargaba sobre sus hombros, mientras ella se recuperaba de su dolor. Si tenía que mover el rebaño de un punto a otro, entonces todo el rebaño acompaña al pastor mientras él lleva a la oveja sobre sus hombros, y si es una oveja más pequeña, pues la lleva en su regazo, la lleva alzada. ¿Qué produce eso? Eso produce que en medio del dolor, al pastor llevar alzada a esa oveja inquieta, a esa oveja con exceso de energía, con exceso de emociones, esa oveja que no se puede quedar tranquilita, entonces una vez que viene y la lesiona, la lleva alzada hasta que pueda caminar y va a caminar cojeando. Pero cuando ya pueda caminar bien, él la va a poner en el suelo. Antes la lleva alzada. Eso lo que hace es que se hace un vínculo más cercano entre el pastor y la oveja. La oveja aprende dependencia y se vuelve esa ovejita que quiere estar pegadita al pastor, cerquita del pastor todo el tiempo. Yo no sé, mis hermanos, si ustedes tienen perritos en la casa. La mayoría de los perritos tienen una conducta muy, muy linda. Ellos quieren estar donde uno está. Si usted está acá conversando conmigo, ellos están echaditos abajo. Si uno se va para atrás, ellos se van detrás de uno. Si uno se va a la pulpería y regresa, aunque sea 5 minutos, ellos se ponen muy felices porque estamos regresando, aunque sea 5 minutos. Porque esa es la cercanía, esa es la dependencia. Entonces, claro, cuando se experimenta el dolor, cuando se reconoce al pastor que lo está llevando alzado, entonces la oveja se conecta al pastor mucho más que como estaba antes de estar lesionada. ¿Y quién la lesionó? El pastor. Vea, mi hermano y mi hermana, esto es hermosísimo. Yo no sé si usted se está identificando con esta oveja, pero si usted se está identificando esa oveja es porque ya Dios la lesionó. Es porque Dios le lesionó. Yo se lo puedo decir de mi parte. Dios viene y nos pone en cintura, pasamos por las angustias, pasamos por el dolor, pero es ahí donde más nos podemos nosotros acercar al Señor de una manera íntima, de una manera relacional. Por eso, repitiendo lo que he dicho muchas veces, pero lo hago siempre por aquellas personas que se están incorporando por primera vez a los estudios, cuando la palabra de Dios dice en Jeremías, tengo pensamientos de bien y no de mal para con vosotros. La mayoría de la gente toma esto por la parte material y le dice a la gente que no van a tener ningún problema en lo absoluto porque Dios tiene pensamientos y no de mal. Pensamientos de bien, perdón, y no de mal. Y como Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, entonces no nos va a pasar nada. Pero resulta que cuando Jeremías está dando estas indicaciones al pueblo, iban a prisión, iban en cautiverio por 70 años. ¿Cómo es que el Señor le dice que tiene pensamientos de bien para ellos y no de mal cuando los está enviando él mismo a cautiverio en Babilonia por 70 años? Él lo dice más adelante. Lo pueden leer en Jeremías capítulo 28, pueden leer todo el capítulo.
Porque Él dice que cuando el tiempo, esos 70 años de cautiverio pasen, ellos iban a venir con un corazón genuino delante de Él. Y que entonces ese corazón Él lo iba a recibir. El pensamiento de bien es que cuando nos acercamos con un corazón genuino, realmente reconociendo nuestra dependencia, reconociendo nuestra necesidad del Señor, recuperándonos en sus manos de todo lo que hemos pasado, de las dificultades que hemos tenido, de los dolores que nos han avasallado. Entonces aprendemos a estar cerca del pastor, nos aprendemos a echar a la par del pastor. Si el pastor se para un lado, queremos ir detrás de él. Si el pastor sale, queremos que regrese pronto. Lo que quiero decir, mis hermanos y mis hermanas, es que eso hace un vínculo tan cercano que las personas que no han pasado por el proceso de ser lesionadas en la piernita, no entienden lo que estamos hablando. Lo entienden aquellas personas que el Señor las ha pasado por ese proceso de lesionarlas. No que las maltrató otro y se quiso ir de la iglesia porque las maltrató otro, porque eso pasa. Vamos a hablar de cada una de las ovejas, las que se van porque es otro el que me hace el daño. Aquella débil que no se alimentó bien, entonces vinieron las dificultades y se fueron. La enferma que por los patógenos de orgullo, de resentimiento, entonces no está en sintonía con el pastor. No, no, estamos hablando de aquella oveja que por su energía, que por su deseo de hacer las cosas delante de Dios bien, se sale del ritmo en que el pastor la quiere llevar. No estamos hablando de pecado, estamos hablando de ovejas que tienen la intensidad demasiado elevada y al pastor no le conviene ese tipo de conducta porque desordena el rebaño, retrasa el rebaño o hace que otros o otras hermanas terminen confundiéndose o desviándose. Entonces el pastor, con la intención de ordenar a esta oveja, le lesiona la piernita. En el momento es feo, en el momento no se entiende. En Hebreos capítulo 12, en el verso 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero, y subraya ese pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Me encanta cómo lo presenta la carta a los Hebreos. El escritor de Hebreos, que la mayoría de la gente dice que es desconocido, aunque yo como teólogo yo les digo que creo que fue escrito por Pablo, por el lenguaje paulino que tiene, el escritor de Hebreos está aclarando que no es bonito que nos corrijan, que no es bonito el castigo, que no es bonita la disciplina, eso no, eso causa tristeza, eso causa dolor, eso causa molestia, que es lo que la ovejita está experimentando cuando le da el estate quieto con el bastón, con la vara en la piernita. Pero vino el mismo pastor y la venda, la cuida, la alza, y una vez que ha comprendido la razón por la cual el pastor hizo eso, la oveja, mis hermanos, dice el texto que da fruto apacible de justicia porque fue ejercitada en ese tipo de disciplina. Dios, como buen pastor que es, nos permite a nosotros todas esas cosas que nos llevan a nosotros, a las cuales le vamos a llamar aflicciones, a las cuales le vamos a llamar tiempos de desierto, tiempos oscuros. De hecho, una vez terminadas las clases de ovejas, entraré a los desiertos, los diferentes desiertos por los que pasamos. Eso está para largo porque apenas vamos por la cuarta oveja. Pero el buen pastor que es Dios, nos permite a nosotros esos momentos de corrección. ¿Para qué? Para corregir esa intensidad, ese afán que tenemos, esa emoción que tenemos. Y subrayo, el afán no en cosas malas, sino el afán en las mismas cosas del Señor. ¿Por qué? Porque si no nos detiene, mis hermanos, nosotros llegamos a avanzar tan aceleradamente que nos podemos aburrir. Y termina una oveja que está muy con mucha energía, termina cansándose, no porque pierda energía, sino porque pierda deseo de ver que va más adelante de todos los demás, que brincotea más que todos los demás.
Entonces Dios viene y pone esas correcciones que pueden venir como pruebas, como dificultades. Incluso podría parecer que nos está estancando, que nos está deteniendo, que no nos deja avanzar. Pero Dios sí nos deja avanzar. Lo que pasa es que no entendemos cómo es su carácter, porque nosotros estamos para llevar de la mano a los más pequeños. Yo voy a presentarle este escenario a ustedes. Imaginémonos que una maestra de kinder lleva a los chiquitos a un parque. Chiquitos de no sé cuántos años hay que estar para estar en el kinder, pero vamos a imaginar chiquitos de 4, de 5 años. Y viene y de pronto como que se le incorporan algunos muchachitos allá de cuarto grado, de quinto grado y quieren ir con ella y ella dice, así vamos. Estos de cuarto y de quinto grado van con ella, van conversando y van avanzando de manera rápida y los otros niños se quedan distraídos viendo una vitrina, se quedan distraídos viendo algo que les llamó la atención, un cachorro, o se devuelven, o de pronto que se sientan, o de pronto que se duermen y la maestra sigue como si nada. ¿Qué va a pasar con esos niños? Se van a perder, se los van a robar, van a salir lesionados porque la maestra se descuidó por ir a la par de los que caminan más rápido. Entonces yo no sé si usted ha visto que las maestras de kinder cuando salen agarran un mecate y ponen a los chiquitos alrededor del mecate y los meten a todos adentro y van juntitos. O los agarran y cada uno agarra el mecatillo y van caminando en filita india. ¿Por qué hacen eso? Para que vayan al mismo ritmo, para que ninguno se pierda. No están estancados. Aunque a los que van adelante les parece como que están estancados y vuelten a ver para atrás y digan, no, hombre, estos son unos lerdos. No, no, porque todos tenemos diferentes etapas en nuestra vida. No nos vamos a quedar chiquititos, vamos a hacernos adolescentes, después adultos, después nos haremos ancianos. Todos tenemos etapas diferentes y así, así es en la fe. Exactamente la fe, pero el abuelo no deja a los nietos botados porque resulta que el abuelo sí sabe manejar o el papá sí sabe manejar y deja a sus hijos botados. No hace eso. Todos van en conjunto, todos van unidos. Yo no me imagino que Alejandro se vaya adelante y deje a Lana botada. O que Will se vaya adelante y deje a Amanda botada porque está más chiquita. No, vamos a esperar a la más pequeñita. Vamos a ir juntos. Ah, pero imaginémonos que de pronto como que este, los más mayores dicen, ah, no, no, yo voy adelante. Yo voy adelante porque ustedes son unos lerdos. ¿Ustedes qué va? Entonces, ¿a qué vinimos? Vamos a estar esperando a esos chiquillos. Entonces el papá viene y le dice, no, un momentito, estate quieto. Va a esperar porque juntos vinimos y juntos nos vamos. Así es como funciona también en la fe, mis hermanos. La carta a los romanos, a la iglesia en Roma, no a los romanos que no creen en el Señor. Es un gran error a veces que hay gente que piensa que se le escribía a los romanos solo porque eran romanos. No, a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma, se le escribió una carta a la cual se le conoce como carta a los romanos o epístola a los romanos. En el capítulo 5, en el verso 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a la gloria? ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a poder entender que el amor de Dios está derramado en nosotros? Que el amor de Dios está transformando nuestros corazones por un principio eterno, no por un principio temporal. Lo dice muy claro las tribulaciones, todo esto, cuando nosotros estamos en diferentes dificultades, esto, mis hermanos y mis hermanas, nos lleva a nosotros a poder gloriarnos en la obra que Cristo hace en nuestros corazones. No hay nada mejor para el espíritu que ser disciplinado por Dios de una manera amorosa, aunque dolorosa. Y aunque incluso la piernita quede doliendo para siempre, para que no nos deje correr más de lo que el Señor nos está permitiendo. ¿Cómo dice el salmista? ¿Cómo dice David cuando habla acerca de las tribulaciones, de las angustias, de cómo se camina ahí? Y préstele atención a la última línea del Salmo 23.
del verso 1. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado no está ahí por estar, mis hermanos. La vara se utiliza cuando las ovejas van al frente del pastor. El pastor usa una vara larga y si la oveja se va hacia la derecha y se va a desviar, él le toca el costado con la vara para enderezarla y que se vuelva a meter a la línea donde van todas al rebaño. Si la oveja se va muy a la izquierda, entonces el pastor con la vara le vuelve a tocar el costado a la oveja para que se meta dentro del rebaño. O sea, la vara sirve para dar dirección, para que la oveja no se vaya al lado contrario de donde el pastor quiere que vaya. Y así las va guiando. Ahora hay gente que utiliza perros entrenados que hacen ese mismo trabajo de ir dándole dirección al rebaño. Pero hablando aquí, está hablando de el pastor en particular que lo hace de manera personal. Pero menciona algo que se llama el callado. ¿Qué es el callado? El callado es como una especie de vara, pero que tiene una forma curva. Es como cuando usted agarra un paraguas y tiene esa parte curva abajo, solamente que es una vara larga. ¿Para qué sirve el callado? El callado sirve que si la oveja se cae porque no atiende a la dirección que se le está dando y se cae dentro de un hoyo y hay que sacarla de ahí, él mete o sea, con el callado él viene y pone en la pancita de la oveja el callado como quien agarra un gancho y la saca de ahí, para sacarla del hueco. Por eso usted cuando lee el texto dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no importa si estoy en problemas. De hecho, voy a estar en problemas, porque el salmista no dice que no hay sombra de muerte y que no hay ausencia de problemas. Dice que aunque estén esos problemas, no voy a tener ningún temor, porque tú estarás conmigo. Le está hablando al pastor. Tu vara, que es lo que me da la dirección, y tu callado, que me saca de los problemas, me infundirán aliento. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo es que el pastor es tan hermosísimo que en medio de la tribulación, en medio de las dificultades, me infunde aliento? Porque Dios tiene un tiempo para todo. Dios tiene un tiempo para que nos formemos. Dios tiene un tiempo para que formemos a otras personas. Y Dios tiene un tiempo también para llevarnos. Cuando yo leo la historia de Elías, a mí me bendice mucho. Porque dice que Elías se metió en una cueva. Elías estaba muy triste, se había deprimido. Tanto es así que Elías decía, estoy triste hasta la muerte. Elías le dice a Dios que por qué no se lo lleva. Él no dice que se va a quitar la vida, dice que por qué no se lo lleva. Pero Elías está triste. Pero si usted estudia el texto antes de que Elías esté triste, Elías había eliminado a los sacerdotes Baales, había hecho una serie de milagros, había orado para que lloviera, había orado para que dejara de llover, o al revés, para que dejara de llover y después para que lloviera. Elías es conocido por la cantidad de milagros, un profeta de una eh, de un poder espiritual y una confianza en Dios enorme, pero estaba triste porque dijo que lo andaban buscando para matarlo. Y era cierto, pero había olvidado todo lo que Dios había hecho a través de él, el poder que Dios le había dado, pero le había llegado la fatiga homilética. Le había llegado esa fatiga donde Elías dice, ya estoy cansado, ya no puedo seguir más. Y de hecho eso pasa. Por eso en los sacerdotes de la antigüedad iniciaban a los 30 y terminaban a los 50. 20 años de servicio. Si se quedaban después era como consejeros, pero básicamente como miembros activos del templo eran 20 años, de los 30 a los 50, para que le diera espacio a otros que venían con más energía y ellos pudieran descansar, ellos pudieran dedicarse a disfrutar de el tiempo que les queda en la ancianidad, porque en los tiempos del Señor Jesucristo la línea, o mejor dicho, el, el nivel de vida, bueno, el estándar de vida era muy bajo, no como ahora que llegamos a los 80, llegamos a los 100. Es interesante porque en los tiempos antiguos la gente vivía muchos años, de pronto el estándar bajó y ahora el estándar va subiendo poco a poco. Bueno, de eso podríamos hablar otro día. Pero Elías está en la cueva, está llorando, está triste y Dios se le acerca.
pero no viene en un trueno, dice, no viene de manera abrupta, no viene de manera violenta a buscar a Elías, sino que viene en un silbo apacible. Y le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Y él le dice, bueno, es que me andan buscando para matarme, yo solo he quedado. Y lo primero que el Señor hace es que le da alimento a través de unos cuervos, no cuervos, aves, como la gente lo reporta, sino arabíes, es la palabra correcta, a través de personas. Dios utiliza personas para que lo alimenten y de hecho los que utiliza son personas que son de la misma descendencia de Abraham, como son los arabíes. El Señor viene y alimenta a Elías y una vez que Elías está fuerte, una vez que Elías ha comido y ha bebido, le dice, ahora sí vaya a ungir a Eliseo. Lo interesante es que no le dice vaya y continúe con su misión, vaya y continúe profetizando, no, no, vaya a ungir a Eliseo, porque estaba listo para llevárselo. Entonces Dios levanta a Elías en un torbellino o un torbellino lo separa y él lo sube en un carruaje y se lo lleva a Elías. Y queda Eliseo en lugar de Elías, porque Dios no se lleva a ningún hijo suyo que esté caído. Dios lo levanta primero y después se lo lleva. Dios no se va a llevar hijos derrotados. Dios no va a hacer que nos levantemos. Estoy hablando en el espíritu, estoy hablando en el alma, porque para Dios el tiempo es importantísimo para cada persona. Como dice Eclesiastés en el capítulo 3, todo, y subraye la palabra todo, todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Todos tenemos un tiempo establecido, todos tenemos un ciclo que cumplir en todas las áreas, mis hermanos, en todas. No hay un área donde usted y yo no cumplamos un ciclo como papás. Entonces usted dice, bueno, pero como papás, ¿cuándo yo cumplo un ciclo? Bueno, cuando ya los hijos son totalmente independientes, entonces usted con su esposa o usted con su esposo deciden tener una vida ya de retiro, de ancianos, de disfrutar. Vemos personas en retiros, en hogares de ancianos, o vemos grupos de ancianos jugando y compartiendo. Ya los hijos no están ahí, los hijos están en lo suyo, ya se cumplió un ciclo y ahora el ciclo es el ciclo nuevo que inicia es el ciclo de la tercera edad, donde personas que están con sus pares en la misma edad y con los mismos intereses y con la misma falta de energía y con la misma necesidad de paciencia, se unen y se viven los últimos tiempos de la estadía en la tierra. Lo mismo en el trabajo, hay momentos en que ya usted dice, ya no más, ya este tiempo, este trabajo me ha bendecido durante muchos años, esto ya yo lo he disfrutado, pero ya no más, ya esto se acabó. Si no, no existirían los retiros, no existirían los sistemas de pensión, pero al final de cuentas nos desgastamos y nos cansamos porque todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, todo. Incluso la misma vida, tenemos que enfrentar en algún momento la muerte. Pero nosotros no creemos que eso sea así y de la misma manera, mis hermanos y mis hermanas, a todos el Señor nos va a tratar de una manera que estemos alineados a su voluntad y que estemos caminando dentro de su propósito. Y eso no es la excepción de la ovejita inquieta, la perniquebrada, esa ovejita con exceso de energía, tiene un tiempo establecido para ponerse en orden. Tal vez Dios la deja brincotear un poquito, como pasó con Jonás. Jonás no quería ir a enseñarle a la gente a Nínive, cogió para Tarsis. Y aún ahí Dios le dio un poquito de cuerda. Bueno, vaya a ver, vaya. Pero en un momento determinado le jaló el mecate, le puso la vara, le quebró la piernita, estoy hablando de manera simbólica, y lo metió en la línea donde él lo quería, vaya para Nínive. Ahí es donde yo lo mandé. Y cuando eso pasa, cuando caemos dentro del gran pez y estamos angustiados, cuando eso pasa y nos dan en la piernita, cuando eso pasa y Dios nos quita a nosotros, voy a decirle que hay muchas formas en las cuales Dios nos dice un estate quieto. A veces nosotros no tenemos tiempo para Dios, pero tenemos tiempo para andar paseando, para andar brincoteando por un lado. Hay gente que se la pasa de país en país y lo menos que tiene es una relación con Dios y con su iglesia, una relación de congregación. Entonces Dios puede detener, si Él quiere, Él puede detener a esta persona reduciéndole sus ingresos, que los ingresos sean única y exclusivamente para comer.
De todas maneras, la palabra dice que mientras tengamos comida y vestido, ya deberíamos de darnos por agradecidos. Todo lo demás es simple y sencillamente opcional para nosotros. Hay cosas que no necesitamos. Pero entonces Dios nos pone en un momento donde nos dice, ya no más. Esa es la oveja perdiquebrada. Esa es la oveja a la cual Dios le está diciendo, estás caminando muy rápido, estás brincoteando mucho. Santiago, en referencia a lo que estoy diciendo, dice en el verso 2, hermanos míos, primero subrayo que está hablándole a la iglesia. Hermanos míos, tened por sumo gozo. Sumo es cuando está en la parte más alta, cuando está por encima de todo. O sea, el gozo que tenemos que tener, según lo que está diciendo Santiago, tiene que estar por encima de todo. ¿De qué es el todo? Cuando os halléis en diversas pruebas. Inclusive, Santiago no está diciendo que cuando se encuentren en una prueba, está diciendo que cuando se encuentren en varias pruebas, tengan eso por gozo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si hay algo que yo he aprendido a través de las pruebas es la paciencia, mis hermanos y mis hermanas, porque la paciencia nos ayuda a esperar el tiempo correcto que Dios tiene para darnos a nosotros la provisión, la bendición, lo que tenga. Va a ser en su tiempo, no en el nuestro, porque todo debe ser en el tiempo de Dios, no en el nuestro. Entonces, las adversidades nos ayudan a nosotros a aprender a esperar, a dejar de correr. Ya no nos queremos endeudar. Antes queríamos todo al instante, como un microondas. Ya hoy en día la gente quiere comprar los picadillos picados en el supermercado. Ya no quiere pelar la verdura, ya no quiere picar las cositas, sino que todo lo quiere hecho. Ya queremos la lechuga lavada, ya no queremos lavarla. Ya queremos la pizza solamente de calentarla, ya no queremos agarrar y hacer la pasta. O sea, todo lo queremos así instantáneo. Tipo palomitas de maíz, en 3 minutos. Así es como queremos las cosas. Cuando ya llegamos a una etapa de nuestra vida, ya nosotros volvemos a eso. Volvemos a aquello que ya no queremos, más bien las cosas instantáneas de 3 minutos. Queremos disfrutar. Queremos sentir en nuestras manos la posibilidad de sembrar una semilla, llenarnos de tierra las manos, ver esa semilla abrir, reventar, crecer, disfrutar de la vida que se produce a través de esa semilla, ver los frutos creciendo y usted decir, qué rico, qué bonito, mira, aquí está este tomate, aquí está esta sandía, esto salió de mi trabajo, del trabajo de mis manos. Queremos disfrutar de la vida. No queremos las cosas instantáneas. Entonces estamos deseando, mis hermanos y mis hermanas, que podamos tener vida para disfrutar la luz del sol, para disfrutar un amanecer, para sentarnos con los amigos a tomarnos un delicioso café, para conversar un ratito, aunque sea de tonterías, entre comillas, me refiero. Lo único que queremos es disfrutar, ya no queremos estar corriendo, ya no queremos esas llamadas, esos mensajes a cada instante. Queremos dejar de correr, queremos caminar con paciencia. Y lo hermosísimo es lo que dice el verso 4. Mas tenga la paciencia, su obra completa. La paciencia produce algo. Produce que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Perfectos y cabales, pastor. ¿Y qué es ser perfecto y cabal en el contexto que Santiago lo está diciendo? La palabra perfecto en el contexto que Santiago lo está diciendo es estar completo, sentirse terminado, sentir que hemos cumplido con lo que teníamos que hacer. Es algo que no tiene defectos, que no tiene errores, que alcanza un grado de excelencia altísimo, que cumple el propósito para el cual fue hecho, para el cual fue creado. Pero, mis hermanos, hay que tener mucho cuidado con esto, porque cuando hablamos de perfección, desde lo que estamos enfocando en manos de Dios, no estamos hablando de que no pecamos, de que no nos enojamos, que no nos equivocamos. Estamos hablando que cumplamos el propósito para el cual fuimos creados. Voy a ver si lo explico de esta manera. Usted va a hacer una sopa, va a hacer una rica y deliciosa sopa o una crema bastante líquida o tal vez un poquitico espesa,
Pero usted no se come esa sopa con un tenedor. Usted no agarra un tenedor y pone, porque no se va a poder comer la sopa, se va a derramar, tal vez se va a untar un poquito el tenedor, porque ese tenedor no está diseñado para tomar sopa. Tenedor no está diseñado para levantar cosas caldosas. Entonces usted necesita una cuchara. Entonces la cuchara viene y usted la pone y toma su sopa y se lo come de manera eficiente, tranquila y disfruta de esa sopita. La cuchara es perfecta para eso. Es perfecta para comer sopa. El tenedor es perfecto para que usted venga y pinche la carne y corte con un cuchillo y se coma la carnita. Cada cosa tiene un diseño. Entonces, cuando la palabra dice que nosotros seamos perfectos y cabales, la perfección aquí implica que nosotros cumplamos el propósito para el cual Dios nos creó. ¿Y para qué Dios nos creó? Para la alabanza de la gloria de su gracia, para adorarlo, para alabarlo. Cuando nosotros estamos jóvenes, cuando nosotros estamos inquietos, cuando somos ovejitas inquietas que andan brincando y todo eso, lo menos que estamos pensando es en alabar al Señor con un corazón dispuesto, con un corazón tranquilo. No, el afán nos gana. Entonces, estamos tan ocupados en la vida rutinaria, en la vida diaria, que nos olvidamos realmente para qué Dios nos hizo. Cuando Dios viene y nos pone en cintura, cuando Dios viene y pone a la ovejita, en la piernita de la ovejita en la piedra, o pone la piernita de la ovejita en el tronco, la golpea, la lesiona y después la cura, la alza y la lleva, la mete dentro de un espectro donde la oveja va a cumplir el propósito para el cual fue creada. ¿Y cabal qué es? Cabal es una persona que es íntegra, una persona que vive en rectitud, que fue lo que se dijo de Job. Allá en Job, en el capítulo 1, en el verso 1, usted lo puede ir a leer, dice que él era íntegro y fiel delante de Dios. O sea, era veraz. Era una persona que cuando se acercaba a Dios, se acercaba para realmente cumplir con Dios lo que estaba diciendo. Ya nosotros dejamos de darle prioridades a las personas, prioridades a las circunstancias y le damos prioridad a Dios. Cuando nosotros somos personas que sabemos lo que es de Dios, le vamos a dar el lugar a Dios y dejamos de estarle dando el lugar a otras personas. Dejamos de tratar de resolverle la vida a otras personas. Porque a veces nosotros queremos resolverle la vida a todo el mundo y no resolvemos la nuestra. ¿Qué es lo que sucede? Que el Señor nos pone en cintura. Y cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos 52 días al año para reunirnos como iglesia, 52 días al año para reunirnos 2 horas para cantar y adorar al Señor, son 52 días al año nada más. Tenemos muchos días. Lo voy a plantear de esta manera, mis hermanos y mis hermanas. ¿Cuántos años tiene usted y cuántos años cree que podría vivir como máximo en esta tierra? Multiplique los 52 días que tiene, porque ese es el tiempo que va a tener para reunirse en una congregación para adorar al Señor en familia con las demás ovejas. Cada día nos queda menos tiempo. Eso sin contar que podríamos llegar a los años difíciles, como dice Eclesiastés en el capítulo 12, donde se encorve el cuerpo, donde sea difícil de ver, sea difícil de desplazarnos y ya no podamos ir no porque no queremos, sino porque no podemos. Porque la juventud se nos fue en el afán. La juventud se nos fue pagando cosas materiales, las cuales van a quedar ahí una vez que nosotros seamos llamados por el Señor a rendir cuentas, cuando seamos glorificados, todo se va a quedar ahí, mis hermanos y mis hermanas. Si yo en este momento el Señor me llama, todo lo que tengo, la computadora, mi teléfono, mi Biblia, mis cositas que están allá, los carritos míos, porque me encantan los carritos, entonces yo tengo muchos carritos, gracias a Dios que me han ido obsequiando las personas que me aman. Todo eso se queda. Todo, la ropa, no hay nada que se vaya conmigo. Lo único que se va a ir conmigo es lo que yo haya aprendido de mi Señor. Todo lo demás se queda, mis hermanos. Y cuando yo sé que eso es lo que está al frente mío, cada día más me acerco a eso, tal vez no por enfermedad, pero tal vez por edad, pero podría ser por enfermedad también. Pero cada vez que yo me levanto y sé que es un día menos en esta tierra y es un día más para más cerca de estar en la presencia del Señor, rendiendo cuentas, me doy cuenta que el tiempo no lo he aprovechado como debí de haberlo aprovechado.
lo mismo que ustedes. No vamos a durar para siempre aquí. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de eso, dice, el juicio. El Señor nos enseña a nosotros que Él pone en cintura a los que ama. Ejemplos, para darle algunos ejemplos. Tenemos a Jacob, cuando el Señor vino y le lesionó la cadera. Lo allá en el capítulo 32, verso 34 de Génesis. Del 34, perdón, capítulo 32 de Génesis, versos 24 al 32. Ahí él estaba luchando con el ángel, estaba luchando, él estaba afanado, pero Dios vino y le puso un estate quieto. ¿Qué hizo Dios con eso? Le enseñó a depender de él, le enseñó dependencia, que era la dependencia en él lo que lo iba a sacar adelante, no la astucia. No es el ser astuto, no es el ser el hombre manipulador el que lo iba a sacar adelante, sino ser 100% dependiente en Dios. Jonás al principio se resistió a obedecer a Dios y tuvo que experimentar dolor cuando tuvo que estar dentro del pez. ¿A qué lo ayudó eso? A volver al camino correcto. Eso hace Dios. Pedro, impulsivo, no quería aceptar la muerte del Señor cuando el Señor viene y le dice a él que va a morir. Entonces Pedro le dice, bueno, es que si ellos corren, yo voy a quedarme contigo hasta la muerte. Y terminó negándolo 3 veces. Porque Pedro estaba funcionando por sus emociones, por sus impulsos. No estaba escuchando la voz del pastor que le estaba diciendo que él iba a pasar por ese proceso de muerte, por esa cruz. Más bien Pedro quiso estorbar con sus opiniones. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, y no porque tuviera una posesión satánica, sino porque Pedro estaba contrario a la voluntad de él. ¿Qué le enseñó Dios a través de eso? ¿Qué le enseñó el Señor Jesucristo a través de esto? Le enseñó a caminar con humildad y con obediencia. ¿Cómo dijo Job cuando llegó a entender? Y estamos hablando de Job, de un hombre que pasó dificultades enormes. Cuando llegó a entender quién es el que lesiona, quién causa la herida y quién es el que sana. Porque Él es, dice Job, quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Él, Dios, nos pone en cintura, nos permite la aflicción, nos permite el dolor, nos permite llorar, nos permite poder entender quién es al cual nosotros tenemos que recurrir, a cuál tenemos que acercarnos, nos enseña eso. Y una vez que nos enseña eso, como se lo dijo a su pueblo cuando iba a ir cautivo en Babilonia, tengo pensamientos de bien y no de mal para vosotros. Y dice, porque cuando vengan van a venir con un corazón genuino. Entonces, cuando Él hace la llaga, cuando Él pone la venda, cuando Él hiere y con sus manos nos cura, cuando Él golpea la piernita de la perniquebrada y la alza, y la oveja está cerca de Él, donde la lleva alzada, siente el aroma del pastor, siente a qué huele el pastor, siente los brazos del pastor abrazándola. ¿Y quién le dio la herida? El pastor. Pero ella entendió, esa ovejita entendió que el pastor hizo eso porque él le ama, porque lo hizo con toda la buena intención de evitarle que los depredadores se la comieran, que muriera asesinada. ¿En qué contexto está diciendo Job esto? Job está hablándolo, o esto se está hablando en el contexto de su restauración, donde entiende que la soberanía de Dios es la que se está cumpliendo en medio de las pruebas, en medio del sufrimiento. Necesitamos ser corregidos, necesitamos ser enseñados. Dios, mis hermanos, no nos abandona en medio del dolor, aunque Él mismo nos cause el dolor. No pensemos, como me dicen muchos, que el Señor no nos causa el dolor. El Señor nos causa dolor a nosotros porque Él nos ama, porque el Padre que ama a su Hijo disciplina. Así que, mis hermanos, lo que estamos viendo es la soberanía de Dios operando en todo lo que hemos estudiado hoy. En Deuteronomio, en el capítulo 32, en el verso 39, dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir.
Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Voy a leerlo de nuevo, mis hermanos. Voy a leerlo de nuevo, mis hermanas. Y por favor, preste atención a cómo Dios habla. Ved ahora que yo, observen todos, dice Dios, soy yo. Yo soy. No hay dioses conmigo, no son otros, no son dioses. No es ningún dios, no es ningún diablo, no es nadie. Soy yo el que hago morir. Soy yo el que hago vivir. Soy yo el que pongo la herida y soy yo el que los sana. Y escuche esta frase al final. No hay quien pueda librar de mi mano. Se lo voy a traducir de una manera sencilla. Yo hago lo que quiero, dice el Señor. Yo hago lo que quiero. ¿Y sabe qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que hacer lo que Él quiere. Oseas, en el capítulo 6, en el verso 1, dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Juan, cuando habla en el capítulo 16, en el verso 33, acerca de lo que el Señor presenta, acerca de lo que el Señor dice, nos deja registrado estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice el Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor no dice que no vamos a pasar aflicción, dice confíen porque yo he vencido al mundo. En Apocalipsis capítulo 1, para ir cerrando la enseñanza de hoy y podamos conversar en la clase, dice en el capítulo 1 de Apocalipsis, verso 19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son ángeles y las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son 7 iglesias. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que Él tiene en su mano el control de las estrellas y el control de las iglesias. Las estrellas son los pastores, las estrellas son los ministros, las estrellas son las personas que Él tiene a cargo y las iglesias lo incluye a usted y a mí, porque Él no está hablando del edificio, está hablando de las personas. No que no tenga control de las cosas materiales, pero Él no está hablando de cosas materiales, está hablando en este sentido del texto de Apocalipsis, Él está hablando que tengo el control de ustedes. ¿Quién tiene el control de nosotros? Apocalipsis capítulo 1, verso 8, y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién tiene el control? El que murió y resucitó. Así que mis hermanos, si usted se identifica con la ovejita perniquebrada, dele gracias a Dios porque es amor lo que Dios ha depositado en su vida y en la mía. Si hemos llorado, si hemos sufrido, y es por causa de Cristo, si es por causa de acercarnos al Señor, digámosle, Abba Padre, bendito eres, Señor. Gracias por haberme hecho llorar, gracias por haberme hecho sufrir, gracias por lo que me quitaste, porque hoy me siento más bendecido que nunca. Cierro leyendo Ezequiel capítulo 34, verso 4 y 5 para quedar en la mente cómo vamos a seguir la otra semana, porque la otra semana vamos a hablar de la descarriada y la perdida. No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis la enferma, no mandasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil a la descarriada, la que vamos a estudiar la otra semana, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes. ¿La causa? Por falta de pastor. Subrayo, la causa por falta de pastor. Y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Mis hermanos y mis hermanas, si usted tiene un maestro, si usted tiene un pastor que lo está guiando a Cristo, dé gracias a Dios. Disfrute, aproveche a esta persona que también va a morir y que también va a ser llamada a cuenta. Disfrútelo, porque es una persona también que se va a enfermar, una persona que va a quedar incapacitado. Disfrútelo. Porque si usted lo que quiere es un pastor que le engañe,
que le mienta, que le haga creer que todo en la vida le va a salir bien y nunca se va a enfermar, nunca va a tener problemas, usted lo único que tiene es un asalariado, un mentiroso, una persona que se brincó la valla y lo único que está preocupado es de usted, de su dinero, al verlo como mercancía. Entonces disfrute de lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros para valorarlo a Él a través de las personas que enseñan de manera seria, disciplinada, de manera ordenada y sin temor a que usted se vaya. Porque no está esa persona o no están esos pastores para agradarlo a usted, sino que están para agradar a Cristo. Y agradando a Cristo, si a usted esto le trae lágrimas, si a usted le trae dolor, tener que renunciar o tener que esperar que Dios le tome la piernita y se la golpee para que se quede quieto, dígale gracias, Padre, porque es lo que queda, dar gracias, porque está ocupado Dios en nuestra vida eterna y no en nuestra temporalidad. Cierro con esto la enseñanza de hoy. Vamos a conversar un rato en la clase. Si usted me está oyendo en YouTube, escríbame, me puede escribir por mensaje de Facebook, busque ahí un mensaje por Messenger, me puede escribir, ponerme un mensajito en el canal de YouTube donde se quiera incorporar a las clases para que converse con nosotros al final. Si es así, bienvenido es. Y si no, sepa que vamos a estar subiendo enseñanzas todos los viernes o al día siguiente viernes, porque los viernes en la noche tenemos clase, los lunes tenemos clase, los martes subimos la enseñanza y lo que tenemos el sábado lo subimos el domingo. Para que sigan el canal, dele registrarse, dele seguir y puede tener estas enseñanzas 3 por semana hasta donde Dios lo permita y hasta donde Dios me dé fuerzas y me dé energías. Y si quiere estar con nosotros, escríbame y aquí es bienvenido. En este momento voy a dejar de grabar